miedo a morir es probablemente el miedo más profundo, constante y universal que atraviesa la experiencia humana, aunque rara vez se exprese de forma directa. No suele presentarse como un pánico explícito, sino como un trasfondo silencioso que acompaña muchas de nuestras decisiones, deseos y evasiones. No tememos únicamente el instante de la muerte ni el posible sufrimiento físico asociado a ella. Tememos, sobre todo, la desaparición de aquello desde lo cual hemos vivido. Morir significa perder el punto de vista, el hilo de la conciencia, la continuidad íntima que da unidad a la experiencia. Es el temor a que todo lo que hemos sido, recuerdos, afectos, pensamientos, errores, logros, se disuelva sin testigo ni sentido. Este miedo no nace únicamente de la ignorancia sobre lo que pueda ocurrir después, sino del asombro ante la intensidad de la vida misma. La conciencia se vive como algo tan pleno, tan real y tan cercano que resulta casi inconcebible imaginar su ausencia. No es extraño, por tanto, que la muerte provoque vértigo. No se parece a ningún otro acontecimiento que podamos experimentar, porque implica precisamente la imposibilidad de experimentar nada. Frente a ese abismo, el ser humano ha construido relatos, rituales, símbolos y creencias que no siempre buscan afirmar una verdad objetiva, sino ofrecer un marco en el que la idea de la desaparición resulte pensable, soportable, narrable. Sin embargo, el miedo a morir no es necesariamente una patología ni una debilidad moral, como a veces se sugiere desde discursos que glorifican la negación o la supuesta serenidad estoica. Es, más bien, una consecuencia directa de la autoconciencia. Solo quien sabe que existe puede temer dejar de existir. Solo quien ha experimentado la densidad del tiempo vivido puede sentir como trágica su interrupción. En este sentido, el miedo a la muerte no nos rebaja, sino que revela hasta qué punto valoramos la vida, incluso cuando no sabemos muy bien cómo vivirla. Tememos morir porque, en el fondo, nos importa existir. El problema aparece cuando ese miedo no se reconoce y se gestiona de forma indirecta. Entonces, se disfraza de hiperactividad, de acumulación, de necesidad de control, de obsesión por dejar huella, o por el contrario, de indiferencia cínica. Muchas de las neurosis contemporáneas, la prisa constante, la incapacidad para el silencio, la dependencia de la distracción, pueden leerse como estrategias para no pensar en la muerte, para mantenerla fuera del campo de conciencia. Pero lo que se reprime no desaparece. Gobierna desde la sombra. El miedo a morir, cuando no se afronta, termina moldeando la vida de forma silenciosa, empujándonos a elecciones que no siempre son libres ni conscientes. Mirar de frente ese miedo no lo elimina, pero lo transforma. Pensar la muerte, admitir su inevitabilidad y su opacidad, no conduce necesariamente al nihilismo, sino que puede abrir un espacio de lucidez. Al reconocer nuestra finitud, la vida adquiere contornos más precisos, más urgentes y, paradójicamente, más valiosos. El miedo deja de ser un tirano invisible para convertirse en un recordatorio, no de que todo acabará, sino de que cada instante cuenta. Tal vez ahí resida la posibilidad de una relación más honesta con la existencia, una forma de vivir que no huya de la muerte, pero que tampoco le entregue el gobierno silencioso de nuestras decisiones. La pregunta no es solo si hay algo después de la muerte, sino qué tipo de algo sería, y desde qué marco podemos hablar de ello sin caer ni en la credulidad ni en el reduccionismo. Planteada así, la cuestión se desplaza de inmediato del terreno de las creencias heredadas o de las negaciones automáticas al ámbito más incómodo y fecundo del pensamiento crítico. No se trata de optar entre fe y escepticismo, ni de decidir prematuramente si la respuesta debe ser afirmativa o negativa, sino de reconocer que la propia pregunta señala un límite, el punto en el que el conocimiento humano tropieza con aquello que no puede verificar empíricamente,
sin por ello dejar de ser significativo. Interrogarse por la vida después de la vida implica, en realidad, preguntarse por la naturaleza de la conciencia, por la relación entre mente y cuerpo, por el estatuto del yo y por el sentido que atribuimos a la experiencia de existir. El problema comienza cuando confundimos explicación con comprensión. La credulidad acepta respuestas ya dadas porque alivian la angustia, pero renuncia a pensar. El reduccionismo, en cambio, clausura la pregunta con explicaciones parciales que, aun siendo legítimas en su campo, no agotan el fenómeno que pretenden describir. Entre ambos extremos se abre un espacio más exigente, donde pensar no significa tranquilizarse ni demostrar superioridad intelectual, sino sostener la incertidumbre sin renunciar al rigor. Hablar de vida después de la muerte desde ese lugar exige admitir que no sabemos con certeza qué ocurre cuando cesa la actividad biológica, pero también que no sabemos del todo qué es eso que llamamos conciencia mientras estamos vivos. La pregunta persiste porque toca un núcleo problemático de la experiencia humana. La dificultad de aceptar que una vida interior continua, unificada y cargada de sentido pueda extinguirse de manera súbita y definitiva sin dejar rastro alguno. No preguntamos únicamente por miedo a desaparecer, sino por asombro ante el hecho mismo de existir como sujetos conscientes. La conciencia no se vive como un fenómeno externo o accidental, sino como el centro mismo de la experiencia, como aquello desde lo cual todo adquiere presencia y significado. Que ese centro pueda apagarse sin más resulta intelectualmente perturbador, no tanto por el terror a la muerte como por la aparente desproporción entre la riqueza de la vida interior y la brutalidad del final biológico. Por eso, la pregunta por la vida después de la vida no es una extravagancia metafísica ni una debilidad psicológica, sino una consecuencia lógica de la autoconciencia. Surge allí donde el ser humano se descubre como algo más que un organismo funcional y se enfrenta al enigma de su propia interioridad. No es una pregunta que deba resolverse con dogmas ni con burlas, sino pensarse como un síntoma, el signo de que hay dimensiones de la experiencia humana que no encajan fácilmente en los marcos explicativos disponibles. En ese sentido, preguntarse qué hay después de la muerte es, antes que nada, una forma de preguntarse qué somos mientras vivimos y hasta qué punto estamos dispuestos a pensar esa pregunta sin atajos tranquilizadores ni cierres prematuros. El problema se agrava cuando confundimos explicación con comprensión, dos operaciones intelectuales que no solo no son idénticas, sino que a menudo avanzan en direcciones opuestas. Explicar algo consiste en describir sus condiciones, sus mecanismos o sus causas. Comprenderlo implica situarlo en un marco de sentido más amplio, reconocer su significado y su lugar en la experiencia humana. La credulidad renuncia a ambas cosas. Acepta respuestas prefabricadas porque tranquilizan, porque cierran la herida de la incertidumbre y porque eximen del esfuerzo de pensar. El reduccionismo, por el contrario, cree haber comprendido cuando en realidad solo ha explicado parcialmente y comete el error de suponer que agotar un fenómeno en términos causales equivale a haberlo desactivado como problema. En ambos casos, la pregunta queda neutralizada, en uno por saturación de respuestas, en el otro por clausura prematura. Entre estos dos extremos se abre un espacio mucho más incómodo, pero también más honesto, en el que pensar no significa ni creer sin examen ni negar por principio. Pensar, aquí, exige sostener la ambigüedad sin convertirla en dogma ni en burla, aceptar que hay preguntas que no se resuelven del todo y que, sin embargo, siguen siendo legítimas. Hablar de la vida después de la muerte desde ese lugar implica reconocer algo que rara vez se admite, que nuestra ignorancia no se limita a lo que ocurre tras el final biológico, sino que se extiende también a lo que ocurre antes. Sabemos describir procesos neuronales, correlaciones químicas y patrones de actividad cerebral, pero seguimos sin comprender qué es exactamente la conciencia, por qué existe o cómo surge una experiencia subjetiva a partir de la materia.
Este punto es decisivo, porque obliga a abandonar la falsa seguridad tanto del creyente satisfecho como del escéptico autosuficiente. Si no sabemos con precisión qué es la conciencia mientras está activa, resulta intelectualmente deshonesto afirmar con absoluta certeza qué ocurre con ella cuando cesa la actividad del cuerpo. El problema no es que falten respuestas definitivas, sino que con frecuencia sobran seguridades injustificadas. Pensar seriamente esta cuestión exige, por tanto, una forma de humildad intelectual hoy poco habitual, la disposición a aceptar que algunas preguntas no pueden resolverse con los instrumentos actuales sin por ello perder su legitimidad filosófica. En ese espacio intermedio, donde no se renuncia ni al rigor ni a la duda, la pregunta por la vida después de la vida deja de ser una superstición o una provocación y se revela como lo que siempre ha sido, una prueba de hasta qué punto estamos dispuestos a pensar más allá de nuestras certezas cómodas. La persistencia de esta pregunta se explica porque toca un núcleo problemático de la experiencia humana que ninguna explicación técnica consigue disipar del todo. La conciencia no se vive como un fenómeno externo, accesorio o intercambiable, sino como el centro mismo desde el cual el mundo se manifiesta. Todo lo que somos, recuerdos, deseos, temores, proyectos, comparece en ese espacio interior continuo que llamamos yo. No se experimenta como una suma de instantes aislados, sino como una corriente unificada, con una biografía, una identidad reconocible y una sensación de permanencia en el tiempo. Que algo así pueda extinguirse de forma abrupta, sin transición ni resto, resulta difícil de asimilar no solo emocionalmente, sino conceptualmente. La dificultad no proviene únicamente del apego a la vida, sino de la aparente desproporción entre la densidad de la experiencia consciente y la banalidad física del final. Por eso, la pregunta por lo que ocurre tras la muerte no nace únicamente del miedo a dejar de existir, como suele afirmarse con condescendencia, sino del asombro ante el hecho mismo de existir como sujetos conscientes. El problema no es tanto la desaparición del cuerpo, cuya caducidad comprendemos sin demasiadas dificultades, como la desaparición de la interioridad, de ese punto de vista irrepetible desde el cual el mundo ha sido vivido. La conciencia no se percibe como algo que pueda apagarse del mismo modo que se apaga un órgano o una función, y esa resistencia intuitiva no es necesariamente una ilusión infantil, sino el reflejo de una experiencia que no encaja fácilmente en categorías puramente biológicas. En este sentido, la pregunta por la vida después de la vida no es un capricho metafísico ni una huida irracional hacia consuelos trascendentes, sino una consecuencia directa de la autoconciencia. Allí donde un ser se sabe existente, finito y consciente de sí, surge inevitablemente la tensión entre la vivencia de continuidad interior y la certeza racional del final. Esa tensión no se resuelve eliminando la pregunta, ridiculizándola o reduciéndola a un síntoma psicológico. Al contrario, exige ser pensada con seriedad, precisamente porque señala un punto ciego de nuestra comprensión, el lugar donde la experiencia subjetiva y la explicación objetiva dejan de coincidir sin que ninguna de las dos pueda reclamar una victoria definitiva. Por eso, la pregunta por la vida después de la vida no debería entenderse como una anomalía del pensamiento, sino como uno de sus motores más persistentes. No es una superstición residual ni una debilidad emocional que la razón deba erradicar, sino el efecto inevitable de una conciencia que se interroga a sí misma desde dentro. Allí donde hay autoconciencia, aparece, tarde o temprano, la necesidad de pensar el final, no solo como un hecho biológico, sino como un acontecimiento que afecta al sentido mismo de la existencia. La muerte no nos inquieta únicamente porque pone fin a la vida, sino porque pone en cuestión el valor de todo lo vivido, obligándonos a preguntarnos si ese valor se agota con el último latido o si, de algún modo, desborda el tiempo estrictamente biográfico. Esta inquietud no se satisface con respuestas dogmáticas ni con negaciones apresuradas,
porque no se origina en la falta de información, sino en una experiencia límite. Pensar la muerte implica pensar la conciencia desde su frontera, desde aquello que no puede observarse desde fuera sin perder lo esencial. Por eso, las grandes tradiciones filosóficas, religiosas y simbólicas no han dejado de regresar a este punto una y otra vez, no tanto para ofrecer soluciones definitivas como para articular un lenguaje capaz de sostener la pregunta. La vida después de la vida funciona así como una hipótesis límite, una figura del pensamiento que señala aquello que la razón no puede clausurar sin empobrecerse a sí misma. En este sentido, el verdadero empobrecimiento no consiste en admitir que no sabemos qué ocurre tras la muerte, sino en fingir que la pregunta carece de sentido. Cuando una cultura se burla de esta inquietud o la reduce a patología, no se vuelve más lúcida, sino más superficial. Renuncia a pensar una de las experiencias humanas más universales y profundas, la conciencia de finitud. Y al hacerlo, pierde también la capacidad de interrogarse por el valor de la vida mientras dura, porque solo quien se atreve a pensar seriamente la posibilidad del final puede empezar a preguntarse, con igual seriedad, qué significa vivir de forma plena, responsable y consciente aquí y ahora. Tal vez por eso convenga introducir aquí un desplazamiento decisivo. La pregunta por la vida después de la vida no puede separarse de la pregunta por la vida antes de la muerte. Ambas se reclaman mutuamente. Quien se interroga por la posible continuidad no lo hace únicamente por curiosidad metafísica, sino porque intuye que la manera en que concebimos el final condiciona profundamente la forma en que habitamos el presente. Si la muerte es pensada como aniquilación absoluta, la vida puede verse tentada a convertirse en consumo, urgencia o acumulación defensiva. Si por el contrario, se la concibe como tránsito o transformación, existe el riesgo opuesto de vivir aplazando el sentido, delegándolo en un más allá hipotético. En ambos casos, la relación con la vida se deforma cuando el problema del final se resuelve de manera demasiado cómoda. Pensar la vida después de la vida exige, por tanto, una ética de la lucidez. No se trata de negar la esperanza, ni de imponer el desencanto, sino de evitar que la idea de continuidad funcione como anestesia moral. La posibilidad de que no haya nada después no debería conducir al nihilismo, del mismo modo que la posibilidad de que haya algo no debería justificar la evasión del presente. La conciencia de la finitud, sea absoluta o relativa, puede convertirse en una fuerza intensificadora de la vida, una llamada a la responsabilidad, al cuidado y a la atención. Vivir sabiendo que el tiempo es limitado y que su sentido no está garantizado por ninguna instancia externa, obliga a una relación más exigente con uno mismo y con los demás. En este punto, la pregunta por la vida después de la vida revela su dimensión más profunda. No es solo una cuestión ontológica, sino existencial. Nos enfrenta a la necesidad de decidir cómo queremos vivir sabiendo que, en última instancia, no disponemos de certezas últimas. Tal vez ahí resida su verdadero valor, no en ofrecer respuestas definitivas, sino en impedir que vivamos de manera automática. Al mantener abierta la pregunta, nos obliga a pensar, a elegir y a asumir que la vida, con o sin continuidad más allá de la muerte, solo adquiere dignidad cuando es vivida con conciencia, responsabilidad y una atención radical al presente. Aún así, hay quien asegura saber con absoluta certeza lo que hay al otro lado. No lo plantea como hipótesis, intuición o símbolo, sino como conocimiento firme, casi administrativo, como si la muerte fuese una frontera perfectamente cartografiada y no el mayor punto ciego de la experiencia humana. Estas certezas suelen presentarse con una serenidad que resulta, cuando menos, sospechosa. Descripciones detalladas de juicios, reencuentros, castigos, recompensas, disoluciones luminosas o retornos programados. Lo llamativo no es tanto la diversidad de relatos, que ya de por sí revela su carácter culturalmente condicionado, como la seguridad con la que se afirman,
una seguridad que contrasta de manera frontal con la precariedad real de nuestro conocimiento sobre la conciencia incluso en vida. Esta pretensión de saber cumple una función psicológica evidente: domesticar lo intolerable. Frente a la inquietud radical que introduce la muerte, la certeza ofrece alivio. No importa tanto si es verdadera como si es tranquilizadora. Saber, o creer saber, qué ocurre después neutraliza la angustia, reduce la incertidumbre y convierte el final en un trámite, en una escena ya ensayada. El problema es que esa seguridad no nace del conocimiento, sino del deseo. No es fruto de una investigación rigurosa, sino de una necesidad emocional profundamente humana, la de que la muerte no tenga la última palabra, o, al menos, no la tenga de forma abrupta y sin sentido. Desde un punto de vista intelectual, esta actitud resulta problemática porque confunde convicción con verdad. Afirmar saber lo que hay después de la muerte exige una posición de privilegio epistemológico que nadie puede justificar honestamente. No disponemos de acceso empírico a ese otro lado, ni de instrumentos conceptuales que permitan describirlo sin recurrir a metáforas tomadas del mundo de los vivos. Todo relato sobre el más allá está inevitablemente construido con materiales de este lado: lenguaje, imágenes, emociones, estructuras morales. Incluso las experiencias límite, como las cercanas a la muerte, no escapan a este condicionamiento, pues son interpretadas a posteriori desde marcos culturales previos. Hay, además, un elemento de poder en estas certezas. Quien afirma saber qué ocurre después de la muerte no solo se tranquiliza a sí mismo, sino que se sitúa en una posición de autoridad frente a los demás. Define lo correcto y lo incorrecto, lo que merece premio o castigo, lo que debe temerse o esperarse. El saber sobre el más allá se convierte así en una herramienta de regulación del comportamiento en el más acá. No es casual que las descripciones más detalladas del otro mundo suelan ir acompañadas de sistemas morales cerrados, de normas, de advertencias y de amenazas. La muerte deja de ser un misterio para convertirse en un instrumento. Pero esta supuesta claridad tiene un coste. Al cerrar la pregunta, se empobrece el pensamiento. La certeza absoluta elimina la necesidad de reflexionar, de dudar, de asumir la fragilidad del conocimiento humano. Allí donde alguien dice «yo sé», ya no hay espacio para la pregunta, solo para la adhesión o el rechazo. Y sin embargo, es precisamente la pregunta abierta la que ha acompañado siempre a las formas más profundas del pensamiento humano. Las grandes tradiciones filosóficas no se caracterizan por afirmar saber qué hay después de la muerte, sino por pensar qué significa vivir sabiendo que no lo sabemos. Tal vez por eso convenga desconfiar menos de la duda que de la certeza. No porque la duda sea cómoda, no lo es, sino porque es intelectualmente honesta. Reconocer que no sabemos qué hay al otro lado no equivale a negar que haya algo, sino a admitir que estamos ante un límite. Y los límites, lejos de ser un fracaso del pensamiento, son su condición más fértil. Solo cuando aceptamos que la muerte sigue siendo un enigma, podemos pensarla sin instrumentalizarla, sin convertirla en consuelo prefabricado o en amenaza disciplinaria. Quizá el verdadero acto de madurez intelectual no consista en afirmar qué hay después, sino en aprender a vivir y a morir sin certezas tranquilizadoras, pero también sin cinismo, sosteniendo la pregunta abierta como una forma de respeto hacia lo desconocido. Como quiera que sea, si me lo preguntan, yo creo que después de la vida hay otra vida. Me baso en mis investigaciones de casi 4 décadas, en mis experiencias personales, en mis intuiciones filosóficas, en mis esperanzas, en lo que ustedes quieran. Y conviene subrayarlo desde el principio. No presento esta convicción como una certeza demostrable, ni como una verdad exigible a nadie, sino como una posición razonada, trabajada y asumida con plena conciencia de sus límites. No digo sé, digo creo. Y en esa diferencia, hoy casi olvidada,
reside toda la honestidad del planteamiento. Creo que hay otra vida, no porque tema la muerte, aunque, como cualquiera, no me sea indiferente, sino porque a lo largo de los años he encontrado demasiadas grietas en la explicación puramente reductiva de la conciencia como para aceptarla sin reservas. He leído, he escuchado, he investigado casos límite, testimonios extremos, experiencias que no encajan bien en el relato cómodo de que todo termina con un electroencefalograma plano. No afirmo que esas experiencias prueben nada de forma concluyente, pero sí que erosionan la suficiencia de las explicaciones simplistas. Cuando un fenómeno se repite en contextos culturales distintos, cuando adopta formas diversas pero conserva una estructura común, el investigador honesto no lo despacha con una sonrisa condescendiente. Se detiene. A ello se suman las experiencias personales, esas que no se publican en artículos ni se exhiben como trofeos intelectuales, porque pertenecen al ámbito de lo íntimo, momentos de lucidez extrema, intuiciones que no parecen fabricadas por la voluntad, la sensación, difícil de describir sin caer en lo banal, de que la conciencia no se agota en el perímetro del yo cotidiano. No convierto estas vivencias en argumento universal, pero tampoco las desprecio como meras ilusiones. La vida interior es un laboratorio tan real como cualquier otro, aunque sus resultados no sean reproducibles en serie. Mis intuiciones filosóficas apuntan en la misma dirección. Me cuesta aceptar que la conciencia, esa extraña capacidad de saberse existiendo, de interrogarse por el sentido, de experimentar belleza, horror y compasión, sea un simple subproducto accidental de la materia, destinado a apagarse sin resto alguno. No porque la materia no sea capaz de complejidad, sino porque la experiencia consciente posee una cualidad que resiste ser reducida a pura función. Algo en ella parece desbordar el esquema estrictamente utilitario de la supervivencia. Pensar que todo eso es un paréntesis sin continuidad no es imposible, pero tampoco evidente. Y sí, también están las esperanzas. No las oculto ni me avergüenzo de ellas. Esperar no es traicionar la razón, es reconocer que el ser humano no es solo un animal que calcula, sino un ser que anhela. La esperanza de que la muerte no sea un muro ciego, sino una frontera, no un apagón, sino una transformación, no una segunda vida idéntica a esta. Eso sería una caricatura, sino otra forma de existencia que hoy no sabemos nombrar sin recurrir a metáforas. Esperar no es afirmar, pero tampoco es engañarse necesariamente. Es aceptar que el deseo de sentido forma parte de lo que somos. Dicho todo esto, no pido adhesión ni fe. Desconfío profundamente de quienes convierten sus creencias en obligaciones ajenas. Mi posición no pretende cerrar la pregunta, sino convivir con ella de forma menos hostil. Creo que después de la vida hay otra vida, sí, pero creo también que no estamos en condiciones de describirla, clasificarla, ni utilizarla como argumento de autoridad. Si existe, no será como la imaginamos. Y si no existe, la pregunta habrá servido al menos para vivir con mayor conciencia, mayor respeto por el misterio y menor arrogancia intelectual. Tal vez, al final, la cuestión no sea quién tiene razón, sino quién se atreve a pensar sin refugiarse ni en el dogma ni en el cinismo. Yo elijo pensar desde ahí, desde la duda trabajada, desde la experiencia acumulada y desde la convicción, frágil, revisable, humana, de que la muerte no tiene por qué ser la última palabra, aunque no sepamos cuál será la siguiente. Dicho esto, qué tremenda ironía y qué mala pasada sería que tras la vida no hubiese más vida, que más allá de la muerte no continuase existiendo la consciencia. Sería, sin duda, el mayor de los sarcasmos cósmicos, que un universo capaz de generar seres conscientes, reflexivos, capaces de preguntarse por su origen y su destino, decidiera apagar esa llama justo cuando alcanza su máxima lucidez. Que después de tanto esfuerzo evolutivo, de tanto dolor acumulado, de tanta memoria sedimentada, todo concluyera en un silencio absoluto, sin testigo alguno de lo vivido. La ironía sería doble, incluso cruel.
Porque la conciencia no solo existe, sino que sabe que existe. No solo vive, sino que se pregunta por el sentido de vivir. Resulta difícil no percibir ahí una suerte de desajuste metafísico, como si se nos hubiera concedido una capacidad desproporcionada para un destino trivial. Pensar, amar, crear, sufrir, recordar. ¿Para qué, si todo ello ha de disolverse sin resto, sin continuidad, sin siquiera la posibilidad de ser recordado desde algún lugar? No sería imposible, desde luego, pero sí profundamente desconcertante. A menudo se responde a esta inquietud con un argumento tan sobrio como despiadado. El universo no nos debe nada. Y quizá sea cierto, pero aceptar eso no elimina la sensación de extrañeza. Que algo pueda ser así no significa que deje de interpelarnos. La conciencia parece un exceso, una anomalía lujosa en un mundo regido por la necesidad. Si su destino final es la nada, entonces la vida consciente se asemeja a una broma de mal gusto, un instante de claridad concedido solo para ser retirado sin explicación. Ahora bien, reconocer esta ironía no implica negarla ni utilizarla como prueba de nada. El universo no está obligado a ser justo, ni coherente, ni compasivo, pero sí nos obliga a pensar. Y quizá lo verdaderamente perturbador no sea la posibilidad de que no haya nada después, sino que hayamos sido capaces de formular la pregunta: si no hay vida tras la vida, entonces la conciencia habrá sido un destello efímero, una llamarada breve en la oscuridad, y aún así, ese destello habrá bastado para plantear cuestiones que desbordan el tiempo que se nos concede. Desde esta perspectiva, incluso la hipótesis del final absoluto adquiere una gravedad ética inesperada. Si no hay continuidad alguna, entonces cada acto, cada relación, cada gesto de comprensión o de crueldad pesa más de lo que quisiéramos admitir. Nada se repara después, nada se reescribe. La vida no sería un borrador, sino la versión definitiva. Y eso, lejos de trivializarla, la vuelve insoportablemente seria. Tal vez por eso, esta ironía no nos deja en paz. Porque tanto si hay algo después como si no lo hay, la conciencia se encuentra atrapada en una paradoja que no puede resolver del todo. Si hay continuidad, no sabemos cómo pensarla sin empobrecerla. Si no la hay, no sabemos cómo aceptar que todo lo vivido se pierda sin eco. En ambos casos, la pregunta persiste. Y quizá ese sea el verdadero rasgo distintivo de la conciencia humana. No tanto su capacidad de sobrevivir a la muerte, como su incapacidad de resignarse a no pensarla. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es la vida un sueño fugaz o es acaso una contingencia que continúa en otro plano? Es curioso e irónico a la vez. Sea lo que sea, si hay algo lo sabremos tras pasar el miedo de sabernos morir o, sencillamente, nos apagaremos sin saber nada. Sin saber que no sabemos, cuando nos hayamos apagado del todo. En tal caso, ni siquiera sabremos que hemos trascendido el fin y tampoco nos percataremos del mucho tiempo que desperdiciamos en vida. Qué triste y qué misterioso, qué mágico, qué inquietante. ¿No les parece? ¿Qué opinan ustedes?